Propósito de vivir. ¡Feliz Año Nuevo 2022! ¡Qué forma más linda, Señor, de permitirnos comenzar propósito de vivir en este nuevo año! Con la voluntad tuya siendo en nosotros puesta por obra, que deseamos que este año nos permitas vivir, conducirnos como Jesucristo nos lo pidió, como tu Espíritu Santo nos lo permite, y así podamos hacer lo que nos has pedido para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Hermanos lindos, dedico este programa a la gloria de aquel que merece toda honra, alabanza, honor, nuestro divino Salvador, Jesucristo, quien nos ha puesto en el corazón por su Espíritu Santo que en este año andemos en la medida que podamos como Jesús anduvo. Y esto es mucho decir, pero vamos a comenzar precisamente con el primer programa de Propósito de Vivir, comprendiendo que tal intención es completamente posible. Tal intención de parte de Dios para nosotros sus hijos que estamos en la faz de la tierra en este siglo donde nos correspondió vivir según el plan que tuvo para cada uno. Y aquí estamos con alguien que hemos invitado para desarrollar algo así como ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús, mi hermano lindo, mi hermana linda, en este tiempo, en esta época, cuando hay expectativas, cuando tenemos intenciones, cuando tenemos la realidad de lo que estamos viviendo? Y es así como vamos a comenzar con un invitado que con amor creemos que nos va a producir la seguridad de un año precioso, si solamente andamos como podamos, siguiendo los pasos de Jesús en nuestra vida actual. Permítanme contarles quién está de invitado en el primer programa del año 2022. Se trata del doctor Rigoberto Gálvez. El doctor Rigoberto M. Gálvez es guatemalteco, casado, pastor y teólogo. Cuando dije M, es Manuel, Rigoberto Manuel Gálvez. Y es una alegría contarles que posee los siguientes grados académicos: licenciatura en teología por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, maestría en ciencias de la comunicación, doctorado en teología, PhD y PhD, otorgados por la Universidad Panamericana de Guatemala. Ha sido catedrático del área de teología sistemática e historia del cristianismo y ha formado parte de temas examinadoras en las áreas de teología y humanidades en distintas universidades de Guatemala, asesor y revisor de varias tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Se desempeña como rector del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA, desde 1992 a la fecha. Forma parte del Consejo Doctoral del Consorcio de Seminarios de Latinoamérica, CONSELA. Y en el Ministerio Pastoral sirve a tiempo completo desde 1987 al presente. Es copastor general de Iglesia de Jesucristo, la Familia de Dios, desde el año 1990 hasta este día. Es autor de varios libros y artículos publicados en España, Inglaterra, Argentina, México y Guatemala, entre otros. Estos son los títulos de sus publicaciones: Teología de la Comunicación, un acercamiento bíblico a los medios masivos de comunicación, publicado por la editorial CLIE de Barcelona en el año 2001.
Unidad y diversidad del protestantismo latinoamericano junto a José Miguel Bonino y Juan Sepúlveda, publicado por la editorial Kairos en Argentina en el año 2002. La obediencia de Jesús de Nazaret, modelo para la misión de la Iglesia, de Ediciones Fortaleza, aquí en Guatemala en el año 2005. Para entender la teología, una introducción a la teología cristiana de la editorial CLIE de Barcelona, España, en el año 2015. Es uno de los varios autores del libro The Reshaping, si se dice así, of Mission in Latin American, publicado en inglés por la editorial Regnum Books International, de Oxford, Inglaterra, traducido al portugués y publicado en español por la editorial CUPSA de México. Autocrítica a la religiosidad popular evangélica, de CLIE, también editorial CLIE en Barcelona, España, en el 2018, y cómo preparar y elaborar mejores sermones, también publicado por CLIE en el año 2020. Hermanito Rigo bendito, espero que esta introducción que he hecho le sirva de gratitud al Señor por todo lo que estamos mirando, lo de lo que ha hecho Él en su vida, porque estoy impresionado de lo que le ha permitido realizar como doctor en teología, como pastor y para enseñarnos hoy cómo debemos andar como Jesús. Sea bienvenido en el santo nombre del Señor. Muchas gracias, doctor Luis Fernando Solares, por la invitación. Agradezco a nuestro Dios y Padre que nos conceda estar en este nuevo año y participar en este primer programa. Muchas gracias por la presentación que ha hecho con deferencia, pues no tenemos nada que no hayamos recibido del Señor. Y para mí es un gran privilegio estar en su programa y compartir con ustedes, con la audiencia, cómo podemos andar como Jesús anduvo. Este es el tema que me han pedido que desarrolle y muchas gracias por la invitación. Amén. Hermanito doctor Galvez, hermanito lindo, cuánto bendigo al Señor que usted esté con nosotros hoy. Quizás lo primero que deberíamos de hacer es que nos dé una explicación de cómo ser realmente como Jesús, porque lo que se pretende es que nuestro año 2022 pueda ser un año de inspiración, de mantenernos en la doctrina de la Sagrada Escritura, pero también en la vida diaria, en la práctica de una vida cristiana como debe de ser. Entonces, hermanito bendito, le pregunto, ¿cómo ser como Jesús? ¿Puede explicarnos por qué es que sí podemos llegar a ser como Él nos lo pide? Podemos andar como Él anduvo porque nuestro Señor Jesucristo es el modelo perfecto para la vida del creyente, para la misión de la iglesia. Es el modelo perfecto de la revelación divina en las Escrituras, en su ministerio terrenal. Jesucristo es el modelo perfecto porque Él no nos pide nada en la Escritura que nosotros hagamos o que lo imitemos o que sigamos sus pasos que Él no haya hecho primero. El Señor es tan bello, tan perfecto, que en todo nos dio ejemplo. Y en la Escritura, donde se nos pide en las distintas cartas, en los distintos libros, en los evangelios mismos, que nosotros actuemos como Jesús actuó, que sigamos sus huellas, sus pisadas, es porque Él nos dio perfectamente ejemplo en todas y cada una de las acciones, en el modo de vida, en el modo de actuar, en el modo de pensar, como Él lo hizo. Él es el modelo. Por eso hay un principio ahí teológico de enseñanza. Primero Él nos pone el ejemplo y luego nos pide a nosotros que lo imitemos, que podamos caminar como Él caminó. Así que Jesús es el modelo perfecto para la vida del creyente. Sin embargo, quizá en muchos creyentes ha pasado por su mente el creer que es imposible andar como Él anduvo.
porque piensan equivocadamente, como alguna vez quizás lo pensamos todos también, que Jesús en su encarnación, aunque fue hombre de verdad, pero interiormente en su ministerio terrenal, al mismo tiempo era Dios mismo como escondido él con sus atributos divinos. Y eso es una enseñanza equivocada. Es una herejía que se llama o se llamó también desde el principio docetismo. El docetismo enseñaba que Cristo era hombre en apariencia, pero realmente era Dios caminando adentro de él y por lo tanto él podía enfrentar la tentación, enfrentar el sufrimiento, enfrentar sí, las dificultades y también realizar milagros o echar fuera demonios. Pero la escritura no enseña eso. Lo que él enseña en el modelo perfecto como un hombre completo de carne, sangre, huesos, alma, espíritu y cuerpo, él realmente como hombre enfrentó el sufrimiento, las tentaciones y también pudo andar con santidad, rectitud e integridad. Pero veamos por qué. Porque él estaba lleno del Espíritu Santo y él se despojó de sus atributos divinos cuando se hizo verdaderamente hombre. Eso es lo que enseña la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Y he escogido esta traducción porque lo explica de una manera más comprensible. Dice así: piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. O sea, nos está diciendo, es posible que ustedes piensen como Jesucristo, que actúen como Jesucristo. Y dice el versículo 6, Él era como Dios en todo sentido, antes de hacerse verdaderamente hombre. Es lo que está diciendo el texto. Así lo interpreto yo. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor. La palabra se despojó, y aquí se traduce se quitó ese honor, es la kenosis o kenosis, a veces se pronuncia así también, que significa vaciamiento de los atributos divinos. Él se quita ese honor y él es perfectamente hombre. Sigue diciendo, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre. Muy bien, entonces Jesucristo en su nacimiento, en su vida, en su obra, en su ministerio, realmente estaba viviendo, pensando, actuando, enfrentando las realidades de la vida como perfectamente hombre. Ahora, ¿por qué Él es el modelo perfecto sin pecado? Porque el texto de la Escritura dice que Él fue ungido por el Espíritu Santo, que Él fue lleno del Espíritu Santo. Por eso Él tenía que orar, por eso Él ayunaba, por eso Él tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Por eso es que pudo darnos un ejemplo perfecto. Jesucristo, entonces era y es en su ministerio terrenal el hombre cabal, sin pecado, lleno del Espíritu Santo, ungido del Espíritu Santo. Se hizo perfectamente, escuchemos bien, hombre por obra y gracia del Espíritu Santo. Escuchemos bien, no intervino esperma ni tampoco óvulo de María. Eso es lo que dice la Escritura cuando dice que fue engendrado del Espíritu Santo. Así como el primer hombre, llamado Adán, fue creado sin que mediara esperma y óvulos humanos, el postrer Adán se hizo hombre siendo engendrado por el Espíritu Santo sin que mediara esperma humano y óvulo de María. Pero fue constituido un hombre de carne, sangre, hueso, como decía, alma, espíritu y cuerpo. Por eso es que fue tentado en todo realmente. Cuando la Escritura dice en Hebreos 4:15 que él fue tentado en todo, es porque él podía desobedecer de acuerdo a su naturaleza como verdaderamente hombre, sin pecado.
Hebreos 4:15 dice, Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, dice esta traducción, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. Entonces, Jesucristo vivió su vida terrenal y su vida ministerial despojado de sus atributos divinos, pero lleno del Espíritu Santo, que tiene todo el poder de la vida, de la resurrección, de los milagros. Entonces vivió como hombre, no como Dios al mismo tiempo en ese tiempo específico de vida. Pero pudo vivir entonces esa vida santa, que es el modelo perfecto para que nosotros podamos decir, entonces sí podemos andar como Él anduvo. Claro, con ciertas imperfecciones. ¿Por qué? Porque nosotros sí heredamos una naturaleza pecaminosa de Adán. Él no. Pero ya vemos que en Cristo Jesús somos nueva creación. Somos nuevas criaturas y el Espíritu Santo también habita en nosotros. Así que vemos entonces estos pasajes que me gustaría leerlos, si me lo permite, doctor Solares, Por en favor. los pasajes de Lucas, porque es que Jesucristo, como verdaderamente hombre, pudo darnos un ejemplo para enfrentar este mundo malo, lleno de maldad, lleno de pecado, las tentaciones de los hombres, la maldad de los hombres. Porque Lucas 4, 18 al 19 nos lo dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, o sea, Él fue ungido por el Espíritu, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando Él vivió las injusticias, cuando Él vivió la oposición, pero también cuando Él vivió la gloria del Evangelio, predicando, sanando, echando fuera demonios, es porque estaba lleno del Espíritu Santo. Eso lo dice de nuevo Hechos 10, 38, 39. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mis queridos hermanos, mi estimado pastor y doctor Solares, si él pudo hacerlo porque estaba lleno del Espíritu Santo, nosotros, llenos del Espíritu Santo, nuevas criaturas en Cristo Jesús, podemos vivir como Él anduvo. No es imposible, es posible para Dios, es posible para Dios. No podemos hablar de una perfección al 100%, pero sí podemos hablar de que podemos imitar los pasos y las huellas de Jesús. Jesús fue ejemplo y modelo en todo sentido, y por eso nos lo pide a nosotros. Si Jesús nos lo pide, es porque Él cree y sabe que podemos andar como Él anduvo y podemos comportarnos como Él se comportó y podemos enfrentar el sufrimiento como Él lo enfrentó. ¿Por qué? Porque como Él, verdaderamente hombre, fue obediente en todo a su Padre. ¿Por qué oraba? Porque estaba lleno del Espíritu Santo y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue un ejemplo de sufrimiento, por eso se le llama el siervo sufriente. Pero él fue un ejemplo de misión. A Jesús se le dio la misión. He aquí, envíame a mí. Cuando el Señor dijo, ¿quién irá? A través del profeta Isaías. Yo iré, Señor, tú me envías. Y él en su misión la cumplió a cabalidad y es un modelo perfecto para la misión de la iglesia y es un modelo para los creyentes. Por eso, él cumplió el plan trazado por el hombre. La misión él la cumplió a cabalidad. No se desvió ni a izquierda ni a derecha. Nosotros como creyentes, claro, somos humanos y tenemos naturaleza pecaminosa y por eso es que hemos cometido equivocaciones, hemos cometido errores, algún pecado de pensamiento, tal vez de omisión, pero en general lo esencial sí podemos, porque Cristo mora en nosotros
y porque estamos llenos del Espíritu Santo y nos debemos de mantener llenos del Espíritu Santo. Él fue ejemplo de un correcto pastoreo. Él pastoreó con amor, paciencia a sus discípulos. Él fue un ejemplo perfecto de la misión. Fue un ejemplo perfecto de amor, de santidad, de humildad, de mansedumbre, de justicia, de servicio, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fidelidad y dominio propio. Él manifestó el fruto del Espíritu. Y por eso se nos pide a nosotros, en la carta a los Gálatas, dice, andemos por el Espíritu y que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros. Podemos hacerlo. No en nuestras fuerzas, jamás. No en nuestras buenas intenciones, nunca. Es por la gracia de Dios, es porque Cristo nos hizo nuevas criaturas y porque debemos de ser llenos del Espíritu y mantenernos en el Espíritu Santo. Eso podría decir en principio y luego poder añadir un poco por qué se nos hace un llamado específico para que lo imitemos y andemos como Él anduvo. Doctor Galvez, bendito, es increíble cómo nos aclara el panorama, porque estoy convencido que cuando el canal ha comenzado a invitar, este canal 27, que es de nuestro Señor Jesucristo, ha dicho a la gente que ha nacido de nuevo, que andemos como Jesús anduvo, que procuremos una conducta conforme a la gracia que Dios nos conceda, según lo que dicen sus benditas instrucciones y formas de comportarnos en la tierra. Algunos dudaron y seguramente que sí, es verdad, que tal vez no habíamos hecho esa diferenciación, hermanos lindos, que el doctor Galvez tan preciosamente nos ha aclarado. La razón por la que podemos es que Jesús fue 100% hombre, 100% Dios ciertamente, pero a través de lo que dijo en el idioma griego, kenosis. Él decidió por su mismo poder no permitir el ser como Dios y ser Dios porque Él era, mientras su ministerio en la tierra estuviese para concedernos la salvación y la vida eterna. Y por lo tanto probarnos algo que me agrada decir y que aporto a lo dicho por el doctor Galvez, porque he sentido siempre ese sentir en mi corazón, esa alegría en mi corazón. El Hijo del Hombre, Él se llama a sí mismo así. Es una muestra preciosa que puedo creer que significa cómo el Señor había hecho al primer Adán y cómo podíamos ser aquellos que vendríamos en la línea sucesiva según el plan que tendría para la humanidad. Pero llegó el pecado. Y obviamente el pecado nos echó a perder lo que el Señor había preparado para nosotros y que Jesús vino a restablecer, a restaurar para gloria de su nombre cuando nos dejamos someter al Espíritu Santo. Y aquí el hermanito doctor Rigoberto Galvez ha aportado algo muy delicioso, muy rico para mi alma. Si el Señor nos invita a que andemos como Él anduvo, en Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, no es solamente una frase bonita. No se trata que solo Juan, el apóstol amado, pudiese hacerlo. La invitación es para cada creyente nacido de nuevo. Pero ya vamos entendiendo, y qué aportación más linda la que el doctor Galvez nos ha dado, que sí podemos, si el Espíritu Santo, mediante su llenura, mediante la plenitud en nuestra vida, hasta donde nosotros podamos llevarlo a cabo, sometiéndonos a su voluntad y haciendo las cosas como Él dice, qué hermosa sería la cristiandad en la faz de la tierra. Qué impresionante sería nuestra vida ante aquellos que necesitan la inspiración derivada del ejemplo de hombres actuales, de mujeres actuales, que puedan decir que es posible vivir como Jesús
anduvo como Él nos enseñó. Estoy admirado, doctor Galvez, estoy admirado de su introducción y agradecido porque amplía el entendimiento de su servidor y el entendimiento de todos los que estamos escuchándole. Por ello creo que es bueno que nos amplíe entonces cómo es que podemos andar como Jesús, si es que acaso pudiera continuar en la exposición que ha hecho, añadiéndonos más para motivarnos, si esa palabra es correcta también, a vivir como Él anduvo. Por favor, doctor Galvez, bendito. Muchas gracias, doctor Solares. Por eso Jesús nos hace un llamado en la misma escritura a que lo imitemos. Y aquí hablaba precisamente que iba a leer algunos textos de la escritura donde él mismo nos habla. En Juan capítulo 13, versículos 15 al 17, dice así: porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Está en el contexto cuando él les lava los pies a sus discípulos haciendo una tarea de esclavos, de siervos. Eran los únicos que hacían ese trabajo, ese servicio a los que llegaban a la casa. Pero dice, también ustedes lo hagan, es decir, un servicio humilde. De cierto les digo, que el siervo no es mayor que su señor. Aquí está diciendo ya algo, yo soy señor de ustedes y ustedes pueden ser siervos, pero también pueden ser como su señor. O podríamos decir, el discípulo puede ser como su maestro. Puede. Y sigue diciendo el texto, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Él nos está diciendo, sirvan, sean humildes, como yo les he dado el ejemplo. El ejemplo de lavarle los pies a ustedes, discípulos, les estaba diciendo a ellos en ese momento. Pedro no quería al principio porque sabía que era una tarea totalmente de los esclavos, como mencioné. Pero él le explica que en el reino es así. En el reino se debe de servir y él dio el ejemplo a todos. Entonces, vayan ustedes y sirvan a los demás. Nunca se sientan superiores. Nunca se sientan o sientan que las personas son menos que ustedes. Ustedes son llamados para servir, pues hagan esas tareas humildes y sencillas, sirviéndoles a los más pequeños. Ustedes pueden hacerlo porque yo les he dado el ejemplo. Podemos hacerlo porque Cristo nos lo enseñó. Vemos también en Mateo capítulo 11, versículo 29, que dice así: acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso, dice esta traducción. Si aceptan mi enseñanza, lo que yo les he enseñado a ustedes, ustedes pueden aprender de mí, que soy paciente y humilde, manso y humilde. Y conmigo encontrarán descanso. Cuando nosotros aceptamos el ejemplo de Jesús, sus enseñanzas, por cierto, cada una de las enseñanzas que él dio, la demostró con su ejemplo. Cuando él habla del sermón del monte, él cumple lo que él pide a sus discípulos que hagan. Cada vez que él pide algo, como decía al principio, él lo hizo primero. En todos los evangelios vemos la conducta frente a las autoridades religiosas, frente a las autoridades del gobierno, frente a los impíos, frente a los que quieren hacerle mal, quieren hacerle daño. Él actúa como ha enseñado en los evangelios. Por eso dice, acepten mis enseñanzas, aceptad mi yugo, que es ligera es mi carga, o mi yugo es fácil, ligera es mi carga, y aprendan de mí, que soy paciente y humilde, para que ustedes sean pacientes y humildes. Mis queridos hermanos, podemos ser pacientes y humildes porque Cristo está en nosotros, decía, y lo reiteraré, y explicaré con un poquitito más detalle adelante, porque el Espíritu Santo también habita en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Y entonces no tenemos excusas. Claro,
fuera de Cristo y fuera del Espíritu Santo, el hombre jamás podrá producir auténtica humildad, auténtica mansedumbre, nunca. Lo que va a manifestar es soberbia, lo que va a manifestar es autosuficiencia eh, y otras actitudes similares. Por eso también es que los apóstoles de Jesús, los escritores de algunas cartas, nos llaman a los demás cristianos a andar como Cristo anduvo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20-21, dice así: porque qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo. Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros. Ahí está otra vez el ejemplo de Cristo. O sea, esa parte también tenemos que recibirla. Tenemos que ser pacientes en el sufrimiento, pacientes a veces ante las injusticias contra la iglesia, contra los cristianos, contra nosotros, las mentiras, las calumnias o el sufrimiento que pueda venir también por alguna enfermedad que Dios permita, por alguna situación dolorosa, tal vez trágica incluso, aparentemente, nosotros podemos sufrir dignamente porque Cristo sufrió dignamente. Nosotros podemos sufrir. Claro, no es un sufrimiento vicario, no es un sufrimiento que traerá salvación, ese es único en Jesucristo. Pero Jesucristo sufrió el rechazo de los de su propia familia. Nos dio el ejemplo en cómo tratar a los que rechazan a su propia familia. Él sufrió el rechazo de los de su propio pueblo. Nadie es profeta en su propia tierra, dijo él. Entonces podemos sufrir cuando los mismos nuestros seres queridos o los que están alrededor nuestro no nos quieren reconocer, no importa, pero podemos soportarlo. Cristo demostró que cómo reaccionar cuando alguien traiciona, como lo traicionó Judas. Cristo puede enseñarnos cómo reaccionar o cómo actuar cuando alguien es, bueno, vendido y traicionado, abandonado, como los discípulos, negado por Jesucristo. Nosotros podemos aprender a sufrir como Cristo sufrió ese tipo de situaciones. Cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos hace algo que es injusto, pues podemos sufrir pacientemente. Es lo que dice la Escritura. Y vemos luego Juan capítulo 2, versículo 6, en la Reina Valera 60, que dice literalmente, el que dice que permanece en él, es decir, el que ha creído en Jesucristo, el que ha nacido de nuevo, el que dice que guarda su palabra, que la conoce, que está en comunión con él, entonces, muy bien, demuéstrelo con su conducta, demuéstrelo con su ética, con su forma de ser. Debe de andar como él anduvo. Es decir, podemos andar en obediencia a Dios, a su palabra, en obediencia a las autoridades. Podemos también andar en el sufrimiento digno que mencionaba. Podemos hacer la misión. Jesucristo fue el primer misionero en el sentido estricto. Él fue el enviado. Reitero el pasaje profético. Heme aquí, envíame a mí. Y él vino y predicó el evangelio, hizo discípulos, enseñó la verdad del evangelio, testificó acerca de las verdades del Padre, sirvió a todos como ejemplo de Dios a sus discípulos. Nosotros podemos también andar en la forma de vida de Jesús, en el amor. Jesucristo mostró el amor del Padre y así nosotros podemos mostrar ese amor. ¿Qué es el amor? Agape, del verbo agapao, el amor incondicional. Podemos amar como Cristo amó, incondicionalmente. Fuera de él, andaríamos con los amores humanos, el amor eros, el amor egoísta, el amor por interés, el amor de compañerismo, pero no el amor divino. Podemos andar en santidad,
¿Por qué? Porque Jesucristo, ya cumpliendo la profecía del gran yo soy, cuando Dios revela el nombre en el Antiguo Testamento, ese Dios trino, yo soy el que soy. Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, con los 7 gran yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, y todos los demás, yo soy, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Desde el Antiguo Testamento, el Señor le dijo a su pueblo, sean santos porque yo soy santo. Entonces, en Jesucristo se cumple, bueno, sean santos porque yo les he dado ejemplo de santidad. Jesucristo es la máxima expresión de la obediencia y de la santidad como verdaderamente hombre, aquí en la tierra, en su ministerio. Nunca pecó. Nosotros tenemos ciertas limitaciones en ese sentido por lo que he explicado, pero ahora como nuevas criaturas, como fue el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, trasladado de las tinieblas a la luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad? De las tinieblas a su luz admirable. Podemos en el nombre de Jesús. Podemos andar en humildad porque Cristo nos enseñó la humildad. Podemos ser mansos, como decía, porque Jesucristo nos enseñó la mansedumbre. ¿Cómo Él actuó? Él fue un ejemplo de justicia. Nosotros podemos andar en lo que es justo, en lo que es correcto, de acuerdo a Dios, a la justicia de Dios y de acuerdo a la palabra del Señor. Podemos andar en servicio digno. Podemos andar con gozo, el gozo del Señor, que nuestra fortaleza es. Podemos andar en la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Cristo fue un ejemplo de paz, encarnó la paz de Dios mismo, como hombre. Él fue muy paciente con los discípulos. Uno se admira al releer los evangelios, qué paciencia les tuvo a los discípulos. No entendían. Les enseñaba con ejemplos, con parábolas, les enseñaba con historias, escuchaban las historias, los discípulos que contaba al pueblo, se las volvía a explicar a ellos, se les mostró cosas maravillosas, vieron los milagros, vieron la expulsión de demonios, vieron la transfiguración, por lo menos 3 de ellos, vieron muchas cosas, pero finalmente ellos no se comportaron como Jesús, fallaron, pero él tuvo una gran paciencia. Ahora, cuando los discípulos ya fueron investidos del Espíritu Santo, cumpliendo la profecía de Joel 2 en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando ellos fueron investidos, fueron bautizados con el Espíritu Santo y también llenos del Espíritu Santo, entonces los apóstoles comenzaron a andar como Jesucristo anduvo, sin temor, sin miedo, con valentía, llenos del Espíritu, orando por los enfermos, echando fuera demonios, predicando el Evangelio, aunque los torturaron, aunque los encarcelaron, pero ellos se comportaron como Jesús se comportó, porque ahora ellos ya estaban llenos del Espíritu Santo. Y por eso también vemos un Pedro después transformado que se conduce con bondad, con benignidad, con ternura, con fidelidad. Los apóstoles terminaron con fidelidad. Jesucristo les dio el ejemplo y nos lo dio a nosotros a través de ello y a través de la Escritura. Así que podemos andar como Él anduvo. Y habiendo explicado esto, pues quizá la otra parte, si nos lo permite el tiempo y también el pastor y doctor, hermanito Pastor Solares, pues ya ir concluyendo y decir, en primer lugar, reiterar, podemos andar como Él anduvo, con unos sí condicionales que nos corresponde hacer a nosotros. Y luego podemos decir que podemos andar como Él anduvo por hechos espirituales que ya han acontecido en nuestra vida espiritual como nacidos de nuevo. Amén. Apasionante. Cuando el ser humano se da cuenta de semejante posibilidad de dejarse solamente llenar de aquel que nos amó tanto, que dio a su Espíritu Santo después de dar a su Hijo para que pudiéramos ser sus hijos del Dios eterno, realmente nos conmueve, doctor Gálvez, lo que puede ser una vida que agrade al Señor. Creo que el primer principio que encontramos ahorita de motivación en el alma y espíritu es cuánto agradó el Señor Jesucristo a su Padre Celestial.
y cuánto anhela que nosotros podamos agradar de la misma manera su memoria, su verdad, su realidad, lo que Él hizo por nosotros e imitarlo, como comenzó diciendo. Creo que el hermanito bendito que está mirándonos seguramente siente algo como yo. La perspectiva de un año donde la factibilidad de poder tratarlo conscientemente, de imitar en lo que no sea factible, usted ha oído que es completamente posible. Y el doctor Galvez, como erudito en la palabra, como teólogo que ha graduado su vida dedicándole siempre al Señor su servicio, como lo ha hecho por tantísimos años, nos enseña que es posible vivir como Él quiere que vivamos en este año y por el resto de nuestra vida, o simplemente sigan viviendo algunos que ya han vivido en esa gracia como Dios les ha permitido, porque el Espíritu ya está en nosotros desde el día en que nacimos de nuevo. Por ello es tan valioso, Señor, que este programa pueda producir el efecto que te rogamos que produzca. Que a lo imposible le digamos posible. A lo que pensamos que no era factible, creamos que es factible. A la realidad de que el Señor dice, vayan y prediquen mi evangelio, no es solamente su palabra, sino también con el ejemplo, mostrando su gracia y su amor en la vida de hombres falibles e imperfectos, pero que con el Espíritu Santo podemos hacer grandes cosas para gloria de Él y alegría de nuestro corazón y bendición de toda la gente que anda buscando una solución, anda buscando a Dios realmente en esta vida. Doctor Galvez, bendito, no quiero más que agradecerle a usted por el tiempo que ya llevamos y no quiero quitarle ningún tiempo más. Por lo tanto, quiero hacerle una última parte que podría ser la introducción al tema de cómo vivía entonces Jesús y cómo es que podemos aprovechar el 2022 tratando de hacer lo que el Señor nos ha pedido a nosotros como sus siervos, que digamos a la cristiandad de Guatemala que Él anhela una demostración vivencial de la vida cristiana en cada uno de nosotros. Y al que ya lo ha hecho, bendito sea y siga adelante, por supuesto, y al que no, le estamos invitando a que lo haga en su santo nombre. Cuéntenos, doctor Galvez, por favor. El Señor nos da la vida, nos da el tiempo, nuestros tiempos están en sus manos, dice el texto, y nos ha dado a beber de su espíritu, nos ha hecho nacer de nuevo por su Hijo Jesucristo. Y este año 2022 puede ser un bendito año para la vida espiritual de cada uno de los creyentes. Puede ser un año espiritual bendecido para la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo. Sí, aquí vamos con el sí condicional. Si ya somos cristianos nacidos de nuevo, de todas maneras tenemos que hacer nuestra pequeña parte, pero muy importante. Y aquí recordamos al apóstol Pablo, que vivió una vida consagrada y que se atrevió a decir con autoridad, imítenme a mí porque yo he imitado a Cristo. Eso quiere decir que él anduvo como Cristo anduvo, caminó. Entonces, vemos que aunque él dijo eso y era verdad, agregó algo al final de su ministerio. No que lo haya alcanzado todavía todo. Necesito crecer en el conocimiento de Cristo. Por eso tengo todo esto ahora por basura, dijo, para alcanzar el conocimiento de Cristo. Entonces, recordemos que cada uno de estos días, meses de este año 2022, cada día tenemos que hacer nuestra parte sencilla, nuestra dependencia del Señor. ¿Y cómo dependemos del Señor? Pues dependemos en oración. Mi querido hermano, mi querida hermana, no piensen algunos, audiencia bendita, no piensen algunos que un cristiano carnal que no ora puede andar como Jesucristo anduvo. Será imposible. Nuestra parte es depender del Señor en oración. Jesucristo nos dio el ejemplo orando, orando. Y a veces oró, dice la Escritura, toda la noche. Oró 1 hora, 2 horas, 3 horas. Jesucristo oró para hacer perfectamente la voluntad del Padre. Hace solo lo que Padre le había dicho.
la misión que le había encomendado, para hacer solo lo que el Padre le había mostrado que había que hacer. Pero él oró. Oremos nosotros. Si nosotros oramos cada día y dependemos del Señor y reconocemos que humanamente somos débiles, frágiles, impotentes, Él vendrá en nuestro auxilio. El que es temeroso y obedece a Dios, a este escucha, dice el texto, dice un texto de la Escritura. Entonces tenemos que ser temerosos del Señor, tenemos que obedecerle, pero para obedecerle tenemos que orar y depender de Él en oración diaria. Tenemos que leer las Sagradas Escrituras, porque la palabra es vida, es espíritu. Cuando el Espíritu Santo la toma y la hace vida en nuestros corazones. No piense algún creyente que puede andar como él anduvo si no lee la Biblia, no medita en su palabra y no ora. Tiene que orar, tiene que leer la Escritura, pero también tener comunión diaria con Dios Espíritu Santo. Él habita en nuestros corazones. El Señor ya nos lo dio todo. No nos puede pedir algo que no es posible. Por eso Él nos constituyó en templos vivientes de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita literalmente dentro de los cristianos nacidos de nuevo. Pero si no tenemos comunión con el Espíritu y tenemos más comunión con el mundo, con la carne, entonces no podemos andar como Cristo anduvo. La carne se va a manifestar con sus obras, celos, pleitos, iras, contiendas, divisiones, herejías, borracheras, incluso disensiones y cosas semejantes a esas, fornicaciones, adulterio y ese tipo de cosas que lamentablemente, ocasionalmente pueden darse incluso en un cristiano nacido de nuevo. Pero es porque dejó de depender del Señor, dejó de orar, dejó de tener comunión con el Espíritu Santo. Sí podemos andar como Él anduvo en ese condicional, entonces sí, constantemente estamos en comunión del Espíritu, constantemente estamos llenándonos del Espíritu. ¿Y cómo nos llenamos? Pues pensando en las cosas del Espíritu, andando en las cosas del Espíritu, porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y piensan en las cosas del Señor. Entonces tenemos que consagrarnos al Señor, recordar que este cuerpo no nos pertenece. Fuimos comprados por precio, somos propiedad del Señor. Entonces, mis manos, mis ojos, mi cuerpo le pertenecen al Señor. Entonces, yo debo de consagrarlo para los asuntos de Él y no proveer para los deseos de la carne. Si yo proveo para los deseos de la carne, entonces no voy a andar como Jesús anduvo, voy a andar como un mundano que por algún momento dado, aún siendo cristiano carnal, pues Pablo habló de los cristianos carnales que eran salvos. Sí podemos andar como él anduvo si mantenemos y recordamos estas palabras, estas verdades, si vivimos crucificados por la fe, creyendo lo que aconteció realmente, espiritualmente, cuando Cristo fue crucificado. Este es un hecho espiritual, no es una analogía, no es una comparación, no, es un hecho espiritual, pero hay que creerlo y vivirlo. Por ejemplo, lo que dice Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Crucificados, sí. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si yo no crucifico al yo, a la carne, entonces no voy a poder andar como Cristo anduvo. Por eso dice también Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, esa es la parte que tenemos que hacer nosotros. Y finalmente, también crucificados para el mundo pecaminoso, como dice Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Entonces yo tengo que estar consciente y pelear cada día de este año, en el buen sentido de la palabra, vivirlo dependiendo cada día. No demos por sentado lo que tenemos que hacer nosotros cada día. Ahora, para concluir, podemos andar como él anduvo ahora en el sentido no condicional, sino ya de
hechos consumados, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segundo hecho, porque somos templos del Espíritu de Dios. Allí habita el Espíritu de poder, el Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad, así se le llama también a Dios Espíritu Santo. El Espíritu que tiene el poder también de resurrección habita en nosotros, porque fuimos sellados por el Espíritu Santo, porque tenemos la mente de Cristo. Otras traducciones dicen porque podemos pensar como Cristo pensó, precisamente porque somos nuevas criaturas. Entonces, mis queridos hermanos, pedimos a Dios su gracia. Pedimos a Dios y a su Hijo Jesucristo su amor, y al Espíritu Santo su comunión y su poder, para que demos ejemplo al mundo, como cartas vivientes que podemos ser leídas por nuestra conducta, por la forma en que actuamos, reaccionamos, vivimos, porque somos embajadores de Cristo, porque somos la luz del mundo también. Jesucristo no dijo solamente yo soy la luz del mundo. Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Si eso hacemos nosotros, si eso hace la iglesia, eso será un impacto muy fuerte, positivo en la sociedad, en las familias, en las vecindades. Eso habla mucho más que un mensaje predicado, que si se predica la palabra es un mensaje de la palabra de Dios, pero también hay un mensaje vivido, es el de nuestra conducta, nuestro testimonio y nuestro vivir. Por eso es que podemos andar como Cristo anduvo. Amén. Mm. Gracias, doctor Carlos, bendito. Es Para servir. emocionante solo pensar que podemos llegar a tener la gracia de Dios que usted ha dicho, que tenemos acceso a ella, y me hace muy feliz sus palabras. Gracias, doctor Galvez, bendito. Y creo que debo de decirle algo a la bendita audiencia que está escuchándolo. Cuando he oído y he comprendido y hemos despertado aún nuestra intención de lo que parecía que a lo mejor éramos solamente como unos religiosos que vivimos con ciertas ideas, pero hacemos cosas que no debemos de hacer, que Pablo dijo que éramos cristianos carnales, como el doctor Galvez nos recordaba, no entenderíamos lo que estamos tratando de hacer. Pero si acaso usted piensa en lo que ahora le voy a decir, que es como una conclusión a este tema, le va a dar un sentimiento de agradecimiento de haber escuchado. Por cierto, el domingo por la noche, a las 10 de la noche, yo lo invito con todo mi corazón, y también el doctor Galvez lo está invitando en Canal 27 a que sintonice este programa de nuevo, porque puede haber algo que le sirva para recordar que tiene delante de usted la meta más importante probablemente que jamás se le haya presentado en toda su vida. Procurar andar como Jesús anduvo. Y si usted llega a cumplir esa meta, le digo algo, bendecirá su vida y a su familia y a todo su trabajo y a todo cuanto sea, porque Dios estará con usted de manera extraordinaria, complaciéndole a usted su corazón. Y para gloria de Él, siendo como Jesús anduvo, es exactamente lo que hace posible que podamos distinguirnos del mundo, que es lo que Dios nos pide, que seamos la luz y la sal, como hemos oído. Pero ¿cuál es la última expresión que tengo? En la primera epístola de Juan, en el capítulo 4 y versículo 17, hay algo definitivamente sorprendente. Y vamos a repetir qué dice el Señor a través del apóstol Juan, escribiendo en la parte final. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Realmente es
impresionante. Así es como lo dice el texto sagrado. Y cuando uno toma su Biblia y busca Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 17, y vuelve a releerlo para estar seguro, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Quiera el Señor que en el año que estamos comenzando, tratemos de vivir como Él anduvo. Y puedo asegurarles, hermanos lindos, que Guatemala tendrá una nueva esperanza al ver al cuerpo de Cristo glorificando su nombre, porque estamos tratando de andar cabalmente como Él anduvo. Sea Él glorificado y exaltado en su vida, mi hermano lindo y mi hermana linda, aún más que lo que ya lo ha sido en su propia existencia. Y quiero agradecer con todo mi corazón lo que hemos recibido del doctor Rigoberto Manuel Gálvez Alvarado, el rector del seminario Cetegua, el copastor de la Iglesia de Jesucristo, la Familia de Dios. Una personalidad en la cristiandad reconocida porque conoce sus temas, conoce la teología, conoce tanto de historia y de muchos más aspectos de nuestra fe. Doctor Gálvez, quiero agradecerle con todo mi cariño que haya estado con nosotros en este programa y desearle para usted y para su familia linda un año extraordinario, un año donde usted siga viviendo como alguien que lidera a mucha gente, enseñándoles que es factible procurar ser como Él estuvo siendo en este mundo. Que así sea, amándole y bendiciéndole y agradeciéndole su participación. Si quiere despedirse, hermanito doctor Gálvez, por favor hágalo y yo despediré después el programa. Por favor. Sí, muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido un privilegio el estar aquí con ustedes en este programa bendito y que mucha gente ve. Y agradecerle que nos haya permitido compartir este tema, creyendo que es posible andar como Cristo anduvo. Muchas gracias por la invitación. Que Dios le bendiga a usted, a toda su familia, y que sea un año muy bendecido en todas las áreas de los ministerios que Dios le ha concedido en esta tierra, administrar y servir. Amén. Gracias, doctor Carmen lindo. Lo amo y lo bendigo con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Hermanos lindos, hemos llegado al final del primer programa de Propósito de Vivir según el plan de Dios para su vida y ahora con la añadidura para vivir como Jesús quiere que vivamos sobre este mundo. Gracias de corazón por su sintonía y espero que Dios los bendiga, los prospere. Comencé diciendo feliz año nuevo y ahora les digo lo mismo, que tengan un año excepcional, que sea el mejor año de sus vidas, porque si intentamos glorificar su nombre y vivir como Él anduvo, nada vamos a desear, porque todo lo que Él quiera hacer, seremos conscientes de que lo hará para la gloria de su nombre y alegría de nuestro corazón. Que Dios los bendiga, es el deseo que tengo en mi alma, en mi corazón, y gracias por haber estado en sintonía de Propósito de Vivir según el plan de Dios. Espero en un próximo programa que estemos juntos nuevamente. Y hasta pronto, hermanos y hermanas lindas, en el nombre de Jesús. Amén.